experimentar un poco con él, de aprovechar la tecnología para recibir y escuchar de su mensaje. Entonces, a continuación, vamos a estar con nuestro hermano Euro. Euro, ¿nos escuchas? Ya puedes encender el micrófono. Perfecto. Ok. Sí, perfecto, lo escucho. Te doy paso a ti. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Muy bueno estar aquí, no los veo, pero deben estar ahí escuchando, queriendo escuchar de la palabra de Dios. Como decía Julián, sí, soy del llano. Dicen que la sucursal del cielo es Cali, pero yo digo que son los llanos. Entonces ahí discutimos después de eso. Por ahora, quiero mandarles un abrazo muy especial a las personas que están ahí, que nos visitan, a los hermanos. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Y pues tengo el privilegio, como dice Julián, me fui el conejillo de Indias, esperemos que esto funcione bien y que pueda llegar el mensaje claro a ustedes. Entonces, me dicen si va bien el sonido para seguir adelante. Bueno, listo, gracias. Bueno, hoy, como les decía, tengo el privilegio de hablar de la palabra de Dios. Dios me ha permitido que hablemos hoy de su mensaje. Y tengo un tema muy especial que yo sé que en algunos momentos hemos pasado nosotros en alguna situación, algunos más que otros. Y es que a veces perdemos la esperanza. Sobre todo cuando hay sufrimiento, perdemos la esperanza. Y quiero que piensen, si alguien ha sufrido algo tan grave, tan profundo, que no sabe qué hacer, o más bien, que no ve ninguna esperanza de dónde en realidad que su esperanza se ha perdido en su totalidad. Hay una historia de dos hombres que fueron a visitar a un hombre que perdió a su hijo. Uno de ellos le dijo al hombre, vino como con respuesta. No, Dios tiene un plan, Él lo resolverá todo por su bien, Dios te dará fuerzas. Y el segundo hombre vino simplemente a sentarse al lado de su amigo, no decía nada, al menos que le hablaran, pero oró con él y se sentó en silencio con él. Su amigo al que fue a visitar, aunque ambos iban con buenas intenciones, apreció más a la persona que estaba en silencio. La historia dice que aunque los hombres tenían buenas intenciones, él no soportaba al primero, al que llegó como con soluciones, tranquilo, Dios, pero apreció más al que se sentó al lado de él, al que lo escuchó, al que oró con él. Y la Biblia tiene muchas cosas que decir acerca del dolor y el sufrimiento, pero básicamente esta respuesta es muy similar al hombre que viene a visitar al único y lo único que hace es hacer presencia. La Biblia deja muchas de nuestras preguntas sobre el sufrimiento sin respuesta. Yo pienso que si algunos de ustedes han pasado por sufrimiento, se han dado cuenta de esto. Sin embargo, lo que hacemos es, la Biblia lo que hace es contarnos historias de un Dios que se acerca a nosotros, que en medio de nuestro sufrimiento se acerca a nosotros para darnos ánimos. Y un día Él va a estar dándonos como esa paz que necesitamos. Y hoy vamos a hablar de un hombre en la Biblia que sufrió mucho. Un hombre que fue recto e intachable ante los ojos de Dios, pero que pasó por un sufrimiento tan grande que me animo a decir que pocos de nosotros lo hubiéramos superado. Uno de los enfoques más profundos y más conmovedores sobre el sufrimiento de la Biblia es la historia de Job. Yo pienso que todos hemos leído la historia de Job. Era un hombre que sufrió terriblemente. Vayamos al libro de Job, en el capítulo 1, por favor. El libro de Job, capítulo 1.
Y el primer punto se llama, bueno, el tema de hoy se llama esperanza en el sufrimiento. Y el primer punto es la esperanza se ve borrosa en el sufrimiento. Voy a empezar con una oración. Padre y Señor del cielo, buen día, Señor. Gracias, Dios, por este día tan especial, mi Señor. Gracias porque tú nos permites tener su palabra, leerla. Tú nos das sabiduría para entenderla, Señor. Yo te pido que hoy estés tú hablando por medio de mí, Señor, que quite cualquier inseguridad, que sea tu palabra la que llegue al corazón de cada una de las personas que están escuchándote a ti, Señor. Por favor, que yo solo sea un instrumento. Tú sabes que yo sin ti no soy nadie, mi Señor, que lo que soy tú lo has hecho en mí. Por favor, te pido que sea solamente su mensaje el que tú quieres que llegue a las personas, mi Señor. Gracias por el corazón de cada persona que está escuchando. Dios, te pido que este mensaje llegue a su vida y ayude a empezar a transformar su vida, mi Dios. Gracias y es en el nombre de Dios que te oro. Amén. Bueno, el primer punto es la esperanza se ve borrosa en el sufrimiento. Y en Job 1:1 dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Como dice la escritura, sabemos que Job era un hombre muy rico, tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía una cantidad de animales, bueyes, asnos, camellos y muchos esclavos que le servían. Parece que tenía una familia muy bonita, tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Era un hombre muy rico, pero ¿saben qué era lo más importante? Que amaba mucho a Dios. Era un hombre recto e intachable. ¿Tú crees que todos los hombres que son muy ricos aman a Dios? ¿Lo honran? Quiero que pensemos en eso. Job era un hombre recto e intachable que tenía amor por Dios. Sigamos ahí en el versículo 6. Dice en el versículo 6 de Job 1. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara, perdón. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró en presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras sus bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, y solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron, dividiéndose entre grupos, se apoderaron de los camellos
y se llevaron a los criados y mataron a filo de espada. Solo pude escapar yo y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos e hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar. Ahora vengo a contárselo. Como dice la escritura, Job era un hombre que Dios tenía en alta estima porque era un hombre fiel a él. ¿Te imaginas? ¿Has visto a mi hijo Job? Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¡Wow! Yo leo esto y pienso, ¿será que Dios algún día va a pensar eso de mí? Va a ir a, ¿has visto a mi hijo Euro o Eurípides? Ojalá algún día Dios pueda decir algo así de mí. Algo que veo en la escritura es que Satanás también anda por la tierra viendo y analizándonos. Él sabe quién está con Dios. Él sabe quién vive desagradando a Dios también. Él sabía quién era Job y que con él no se podía meter. Tuvo que pedir consentimiento a Dios para meterse con Job. Satanás dice, ¿cómo no le va a obedecer si le ha dado de todo? Le dice a Dios. ¿Tú crees que todos los hombres que son muy ricos, que tienen de todo, honran a Dios? Vuelvo y le pregunto. Por el contrario, la mayoría de personas buscan a Dios y cuando lo ven y cuando les va bien, cuando consiguen fortuna, muchos de ellos se olvidan de Dios. Y como les decía, Job era un hombre que le era muy fiel a Dios. Dios sabía la fidelidad, que lo amaba por lo que Dios es y no por lo que Dios le había dado. Muchos quieren buscar a Dios para que Dios les dé cosas. Pero Job amaba a Dios por lo que Dios era y por la relación que tenía con él. ¿Te imaginas el dolor y el sufrimiento de Job? Después de perder toda su familia, sus propiedades, sus esclavos, sus 10 hijos, fue que perdió sus 10 hijos. Quedó totalmente sin nada, únicamente con su esposa. Y quiero que nos tomemos un tiempo, yo sé que de pronto la han leído muchas veces, pero tomémonos un tiempo para que pienses, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu actitud en una situación de estas? Yo quiero que también piensen en el dolor tan grande de Job de haber perdido sus 10 hijos. Muchos pierden la esperanza y el sufrimiento. Por menos personas se han quitado la vida. Algunos por menos se han entregado a los vicios, al pecado totalmente. No ven ninguna esperanza en sus vidas. Por el contrario, dice, Dios no me ama, entonces me entrego al pecado. La diferencia de Job, siguió siendo fiel a Dios, a pesar del dolor de perder a sus hijos y todas sus propiedades. Pero Satanás vio que Job seguía siendo fiel e intachable a Dios. Y eso le molestaba a Satanás. Miremos ahora qué quería hacer Satanás con Job. Vayamos al capítulo 2, versículo 1. Dice ahí en el capítulo 2 de Job, versículo 1. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Parece que Satanás le gustaba ir a visitar la tierra a ver, como dice la escritura, como un león hambriento a ver a quién se devoraba. Dice en el versículo 3, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable
que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta tu vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Aún por todo lo que estaba pasando Job, su dolor, su sufrimiento, mira lo que sigue diciendo Dios de él. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Satanás estaba ensañado contra Job. Quería llevarlo al límite. No podía creer que Job fuera fiel solo porque amaba a Dios y no por lo que era o por lo que tenía. No conforme con eso, también fue atacado con una enfermedad. Job lo que hacía era tomar un pedazo de teja para rascarse. Y de pronto aquí quiero hablar un poco de mí. Cuando mi hijo enfermó, yo creo que la mayoría saben que mi esposa y yo perdimos un hijo. Cuando mi hijo enfermó, el sufrimiento para mí fue muy grande. El dolor era inmenso. Yo no podía concebir que nuestro hijo tuviera leucemia. Eso no cabía en mi mente. Yo no lo podía aceptar. Mejor dicho, me desplomé totalmente. Pero yo veo a este hombre quedó sin nada, sin propiedades, sin familia, perdió 10 hijos. Y ahora con una enfermedad, Job tenía un dolor muy profundo. Había mucho sufrimiento en él. Él quería desahogarse, quería gritar. ¿No se ha sentido así a veces? Que estamos pasando por un sufrimiento, que no vemos esperanza y queremos gritar, queremos hacer cosas. Vayamos al capítulo 3, versículo 1. Job no aguantó. Él explotó. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 1, después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día que había nacido. Y dijo así, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. ¿Por qué no perecí en el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué no me recibieran? Dame un momento, bro. Listo. Perdón, es que permítame en un momentico, que perdón, le interrumpo. Es que me está entrando una llamada. Ya. Qué pena con ustedes, perdón. Perdón. Listo, dale. Apagué la cámara para que entre mejor la señal. ¿Sí? Se volvió otra vez a Euro. Perdón. Sí, perdón, ya. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Listo, perfecto. Bueno, vamos en el capítulo, el versículo 11, perdón. Perdón. Dale, 3:11.
Sí, 3:11. Dice, ¿por qué no perecí en el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Como les decía, el dolor y el sufrimiento de Job era tan inmenso y en ese momento se podría sentir un hombre sin esperanza, que lo había perdido todo. Yo quiero que te imagines o que te pongas en los zapatos de este hombre. Sintió que no debía estar en este mundo, que nunca debió haber nacido, que debió haber muerto en el momento de nacer. Como les decía, por menos personas se han quitado la vida y se han entregado su vida totalmente al pecado. ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería tu actitud? Y vuelvo a mi hijo, cuando enfermó y murió mi hijo, o nuestro hijo, perdón, vinieron 1000 pensamientos a mi mente. Cuestioné a Dios, me enojé con Dios, deseé morir, sentí que Dios no me escuchaba, que no escuchaba mis oraciones, que no valía la pena ser un discípulo de Jesús. Lloraba todos los días. Para completar, me echaron del trabajo y como no podía pagar las cuotas por 36 meses, nos iban a quitar la casa. No quiero comparar mi historia con la de Job para nada, pero recuerdo esos momentos cuando pasamos eso en mi familia. Solo estábamos esperando que llegaran y nos sacaran de la casa. La verdad, sentí enloquecer. Como dicen, sentí que se me corría el champú. Yo me iba al hospital a buscar a mi hijo después de que lo había enterrado entre los niños que tenían leucemia. Y tuve que sentarme a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? Reaccionar, gracias a Dios. No fue más fuerte, pero la verdad para mí fue muy, pero muy difícil. Pero ¿sabes qué? Satanás lo ve uno así y él no tiene compasión. Él sigue aplastándote sin compasión. Job, a pesar del sufrimiento, nunca perdió la esperanza en Dios. Como te decía, cuando uno está más apachurrado del dolor, Satanás aprovecha para caer con toda encima. Y puede utilizar hasta tus propios amigos, hasta tu propia familia. Mira lo que dice uno de sus mejores amigos. Yo los animo a que lean todo el capítulo de Job para que vean lo que le dice sus amigos. Vamos a leer únicamente lo que le dice uno de sus amigos, que fue a ayudarlo, que fue a animarlo. Recordemos que en el que acabamos de leer el capítulo 3, que Job estaba renegando del día en que nació. Pero vayamos al capítulo 4 en el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Y veamos lo que su amigo le dijo. Dice Job 4:1. A esto respondió Elifaz de Temán. Ese es un amigo de Job. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá quedarse callado? Tú que impartías instrucciones a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora afronta las calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. ¿No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye. El aliento de su enojo se consume. El amigo supuestamente iba a animarlo y termina juzgándolo. Recordemos lo que dice el versículo 7. Ponte a pensar, versículo 7. ¿Quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? Le está diciendo, algún pecado tiene que tener escondido.
No puede ser que alguien tan bueno, que Dios dice que era tan intachable, esté pasando por todo esto. Algo hizo. Los tres amigos de Job vinieron a visitarlo y cada uno suponiendo que Job debía ser culpable de algún delito. Su razonamiento era este: seguramente Job debió haber provocado a Dios. De alguna manera, es la única explicación posible para que el sufrimiento que estás pasando. Aún su propia esposa, de quien esperaba que le diera ánimo, fuerzas para enfrentar ese momento, mira lo que le dijo su propia esposa. Vayamos de nuevo al capítulo 2, versículo 9, que era de la que más esperaba apoyo. Mira lo que su esposa le dice, Job 2:9. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Este hombre la tenía clara. Su amor por Dios no dependía de nada. Era un hombre incondicional con Dios. ¿Cuántos hoy en día empiezan a asistir a una iglesia o empiezan a tener una relación con Dios y dejan de venir por menos? Cualquiera diría, Job tenía todos los motivos para abandonar a Dios. Pero mira cómo reprende a su esposa. Mira cómo, diríamos hoy día, cómo la disipula a su esposa. Le dice: necia, de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Dios no nos ha prometido nada para este mundo. Su promesa es que si nos mantenemos fieles, pero no solo fieles en las buenas, sino también en las malas, aunque pasemos tiempos o sufrimientos como los de Job y nos mantenemos fieles, vamos a ir al cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos de paso. Leyendo esto veía que a nosotros, a mi esposa, a mí nos pasó lo mismo. Algunas personas decían: ¿ustedes luego no son cristianos? ¿Por qué su hijo tiene leucemia? Algún día un familiar se acercó y nos dijo: eso es que Dios los está castigando por haber cambiado de religión. Una hermana le dijo a mi esposa, que se acercó, dijo: ¿no será que ustedes tienen un pecado ahí guardado que no han confesado? No creo que lo hagan de mala intención, no creo que lo hagan para hacer daño, pero sí hacen daño este tipo de comentarios. Yo veo a Job que, aunque tenía pecado, sí le molestó los comentarios de sus amigos y trató de hacerles entender que no era Dios el culpable de lo que estaba pasando. En nuestro caminar con Dios vamos a pasar por muchas situaciones o pruebas, sufrimientos. En ocasiones va a ser tan difícil soportar tanto dolor que no sentimos que Dios está con nosotros. La verdad, a mí, con todo lo que me decían, en alguna ocasión llegué a preguntarme: ¿será que Dios sí está conmigo? La diferencia entre Job es que nunca dudó de Dios, aunque estaba seguro que era por su pecado, que no era por su pecado, perdón, que estaba pasando por tanto dolor y sufrimiento, porque Dios mismo lo dijo: te has puesto a pensar en mi hijo Job, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra. Dios sabía que Job era un hombre que lo honraba y que era recto e intachable. Con todo lo que pasó a Job, y parece que no había nada ni nadie que hiciera que dejara de ser un hombre recto e intachable. Él sabía que en tanto sufrimiento, que aún quedaba una esperanza, que no se iba a dejar quitar, iba a luchar por esa esperanza. Y la esperanza de Job era Dios. Y yo te pregunto a ti que nos escuchas, a ti hermano que estás ahí, que nos visitas hoy, ¿qué disculpas tienes para pecar contra Dios?
¿Por qué calamidad tan terrible ha pasado que has decidido pecar e ir en contra de Dios? Acabamos de ver a un hombre que sufrió, que lo perdió todo, sus hijos y sus propiedades, que padeció de una enfermedad muy dolorosa, que aunque en él no había pecado, pero aún así siguió una vida recta e intachable a Dios. Y ahora veamos la otra cara. Quiero que veamos la otra cara, porque los que nos tienen, como nos dicen, cuando estamos sufriendo, algo pecó, algo hizo. Pero ya vimos que Job no pecó y sufrió. Ahora veamos, vamos a Lamentaciones 4:2. Lamentaciones 4:2. Veamos cómo el pueblo de Israel, que amó a Dios, lo siguió, pero un día abandonó a Dios, empezó a pecar en contra de Dios, se hizo otros ídolos y adorar a otros ídolos y se apartaron de Dios. Dice en Lamentaciones 4:2, a los apuestos habitantes de Sión que antaño valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a sus cachorros. Pero Jerusalén ya no tiene sentimientos. Es como las avestruces del desierto. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Versículo 5. Quienes antes comían los más ricos manjares, hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes vestían fina púrpura, hoy se revuelcan en la inmundicia. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Fue arribada en un instante y nadie le tendió la mano. Vayamos allá al versículo 9. Dice, dichosos los que mueren por la espada más que los que mueren de hambre. Torturados por el hambre desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Con sus manos mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Y esos niños fueron sus alimentos cuando Jerusalén fue destruida. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento tan terrible por el que estaba pasando este pueblo! Lees esto y dice, uy, no puedo creer todo lo que está pasando. Yo lo creo porque lo leo en la Biblia. Hombres, mujeres y niños muriendo de hambre, enfermedades. Dice que mujeres cocinaron a sus propios hijos y ese fue su alimento. Yo no puedo imaginar el dolor y el sufrimiento tan profundo. Yo leo esto y veo personas sin esperanza que preferían morir a filo de espada que antes que morir de hambre o sed. Yo veo personas que han perdido toda la esperanza a causa del sufrimiento. ¿Cuál era la diferencia de este sufrimiento al que ya vimos, al sufrimiento de Job? Job sufría porque perdió a sus hijos y todas sus propiedades, aunque fue un hombre recto e intachable ante Dios. El pueblo de Israel sufría porque se apartó de Dios. Apartarse de Dios hizo que pasaran por esta terrible situación. Aunque los dos tenían sufrimientos tan grandes, tan profundos, por diferentes causas o motivos, pero ¿sabe en qué sí coincidían estas dos situaciones? ¿En qué sí coincidía tanto Job como el profeta Jeremías, que es que escribe Lamentaciones? En que tenían una misma esperanza. Y esa esperanza era Dios. Y ese es mi segundo punto. Dios camina contigo en el sufrimiento. Vayamos al capítulo 42:1. De Job, perdón.
42:1. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Has preguntado, perdón. ¿Quién es este? ¿Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que no son desconocidas, que me son desconocidas, perdón. Dijiste ahora: escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Es una confesión de Job ante Dios, donde reconoce su culpabilidad y su pequeñez frente a la grandeza divina. Job dice: por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, lo que indica que se había humillado ante Dios y se arrepiente de sus palabras y actitudes anteriores. El arrepentimiento de Job es un ejemplo de humildad y de reconocimiento de la verdad. A pesar de su sufrimiento y de las palabras de sus amigos, Job finalmente entiende que Dios es el único que tiene la razón y la verdad. Su arrepentimiento muestra que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y reconocer su soberanía. Pero ahora miremos en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 21. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. También la esperanza en que puso el pueblo de Israel. ¿En quién puso la esperanza? Dice Lamentaciones 3, 21. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Por tanto digo: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El profeta Jeremías encuentra un aliciente, una esperanza, que es el amor del Señor. Que el amor del Señor nunca se acaba, que su compasión es agotable. Aunque creyó que estaba solo, reconoció que tenía al Señor y que iba a esperar en Él. Ve la única esperanza, que es esperar que el Señor lo salve. Los dos, en medio del sufrimiento, llegaron a la conclusión de que la única esperanza es Dios, que el único que los puede salvar de volver a esa esperanza, a esa paz, es Dios. Pregúntate tú, ¿en quién pone la esperanza en momentos difíciles? En los momentos de dolor, de sufrimiento. ¿Ves alguna esperanza en el sufrimiento? Hoy quiero animarte a ti, a tú que nos visitas, a tu hermano. Si aún sientes que hay tanto dolor en tu vida, que llevas tantos años apartado de Dios, que sientes que has pecado tanto, que Dios ya no te toma en cuenta, ya no te escucha, que ya no se interesa por ti, estás pasando por un dolor y un sufrimiento muy profundo, quiero decirte que hay una esperanza. No importa el dolor y el sufrimiento, tienes una esperanza. Dios, tienes a Jesús. El sufrimiento Dios lo usa para formarnos y darnos carácter. El sufrimiento nos ayuda en el crecimiento acerca de Jesús. Nos acerca a Jesús. Y ese es mi tercer punto. Jesús es nuestra esperanza en el sufrimiento. Vayamos a Romanos 5:6. Dice en Romanos 5:6. A la verdad,
Como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un injusto, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos incapaces, éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy vimos cómo personas pasaron por mucho sufrimiento, por mucho dolor. Una no había pecado, otras, o sea, el pueblo de Israel, sí pecó. Pero independiente de uno o del otro, los dos pusieron la esperanza en Dios. Y en Él se refugiaron para soportar el sufrimiento. Lo que nos mantiene hoy aquí, a mi esposa y a mí, y ahora a mi hijo, gracias a Dios, que se bautizó hace poco, es que gracias a la compasión de Dios y en medio del sufrimiento, pusimos la esperanza en Dios. Pusimos la esperanza en sus promesas de la salvación. Nos aferramos a su amor. Pudimos sentir su amor en medio del dolor. Sentimos los abrazos de los hermanos y su amor como si fuera el amor de Dios. Para ti también hay una esperanza. El Señor Jesucristo dice en la Escritura que nosotros somos incapaces de salvarnos. Nadie nos podemos salvar por nuestra propia cuenta. Cristo ya murió para salvarnos. O sea, Cristo murió por ti y por mí, por los malvados. Dice la Biblia que cuando aún éramos pecadores, Dios mostró su amor por nosotros entregando a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Sí se nos hace raro que sufrieran, de pronto leyendo las Escrituras se nos hace raro, pero ¿cómo va a sufrir un hombre que no pecó como Job? Nos podríamos preguntar. Pues mira que Jesús es el Hijo de Dios, que nunca pecó, que siempre hacía la voluntad de su Padre, que era el único Hijo. Pero es tan grande su amor que aunque cuando no lo merecíamos, entregó su vida en la cruz por ti y por mí, con la esperanza en que tú creyeras en Él, en que tú te dejaras transformar por Él. Dicen en Romanos 5.1, ahí mismo en Romanos 5.1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Hermano, tú que estás ahí, el llamado es que si estás pasando por mucho sufrimiento, mucho dolor, ponga siempre la esperanza en Dios. Él te cuidará, te secará las lágrimas, te dará paz en medio del sufrimiento, te dará fuerzas para perseverar y seguir fiel como lo hizo Job. La idea es que te regocijes en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y tú que nos visitas, que estás ahí escuchando la palabra de Dios, no interesa por qué situación estés pasando, por qué dolor estés pasando hoy, o por qué dolor hayas pasado. Hay una esperanza y es el Señor Jesús. Él ya murió en la cruz por tus pecados. Solo está esperando que tú creas en Él. Pongas tu esperanza en Él. La esperanza es que no habrá sufrimiento cuando estemos con Jesús. Por eso nos mantenemos fieles, porque al lado de Jesús no va a haber sufrimiento. Este es el llamado que nos hace hoy Dios. Hay esperanza en el sufrimiento. ¿Y esa esperanza quién es? El Señor Jesús.
Yo te animo hoy a que lo busques, a que empieces a tener una relación con Dios. No importa lo que esté pasando en tu vida. Deja que Dios te dé esa esperanza. Busca esa esperanza en Dios. Y yo sé que el sufrimiento vas a poder llegar a Dios para que Él te dé fuerzas en el sufrimiento, en el dolor. Cuando te sientas solo, Él te va a animar. Fue lo que pasó con mi esposa y conmigo. Gracias, ese era el mensaje para hoy. Espero que hayan escuchado. Perdón las interrupciones. Tengo que salir corriendo porque voy a otro servicio. Un abrazo para todos.